Buenos días, continuamos con nuestro podcast Amadas por Cristo en la serie Mujeres de la Biblia. Su amiga Cristina Muñoz y Rosalilia Hernández, Dios les bendiga. Y saben, ya por los demás podcasts, que pertenecemos a la femenilana de la Iglesia Gilgal. Bien, y comenzamos. El día de hoy veremos a una mujer muy especial, que desde la antigüedad en el libro de Isaías se habló de ella, no dice su nombre, pero se habló de ella pronosticando o hablando de que daría a luz un hijo siendo virgen. Entonces hablaremos de María, la madre de Jesús. Y que ese hijo es Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Amén. Amén. No se sabe mucho acerca de ella, o sea, de su nacimiento, de sus padres, lugar donde murió. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 15:4 que dice, porque todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Entonces nos abocaremos y veremos lo que la Biblia dice de María. Amén. Echando fuera o sacando fuera cualquier fuente extrabíblica, pues no es fidedigna. Entonces, podemos deducir algunas cosas antes de entrar a los libros de lo que hemos visto, que María era una chica humilde y sencilla, era una jovencita, sí, cuando estamos hablando, que vivió en un pueblo X, sí, llamado Nazaret. De ninguna buena fama tenía este pueblecito, que era virgen, o sea, casta y pura, no había conocido a varón. Que estaba desposada, o sea, comprometida con un hombre llamado José, que era parienta de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, quien fue el que preparó o el precursor de Jesús, haciendo un llamado al arrepentimiento en el tiempo que a él le tocó andar por este tiempo. María, por lo que podemos ver aquí en lo que nos dicen las escrituras, era una mujer servicial, muy trabajadora, dócil, conocía las escrituras, pero sobre todo, y algo que debemos de resaltar y aprender de ella, que fue obediente al llamado de Dios, tenía un espíritu de sierva, y fue valiente al llamado y a la invitación a unirse al plan de Dios que tenía para ella, a pesar de las consecuencias que esto le conllevaría. Nos dice Gálatas 4, del 4 al 5, si lo quieres leer, Rosy, por favor. Dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver lo que la Biblia dice. Amén. Y algo que quiero yo decir, yo creo que tú y yo lo hemos vivido, dice, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos hecho y seguimos haciendo planes en nuestras vidas y de repente sucede algo diferente? Sí. Hay un llamado, hay una visita que puede cambiar nuestra agenda, inclusive ponerla de cabeza, darle un giro a todos nuestros planes, ya pudiera ser de vida y carrera inclusive. Y encontramos en el pasaje que veremos pronto que en su tiempo la vida de María transcurría como la de cualquiera de nosotras, que somos personas ordinarias. Fuera de un estatus o de que somos X. Para muchas personas podemos ser X. Ella estaba comprometida en matrimonio y su vida transcurría como la de cualquier mujer o cualquier chica que está preparándose y haciendo los preparativos para su boda. Su vida transcurría de esta manera, haciendo planes para su próxima vida de casada. ¿Cuándo? Entonces el tiempo se detiene y toma un giro y recibe una visita inesperada con un llamado o una invitación sumamente especial. Y su respuesta, la respuesta que María dio, daría un giro inesperado a lo que viviría ella
el resto de sus días y el costo que esa decisión añadiría a su propia vida. Sí. Encontramos en los libros de Lucas y Mateo, sobre todo Lucas, nos habla con mucha claridad y quienes nos hablan más de ellas. En Lucas 1, 26 y 28, Rosy, si quieres, Sí, cómo no. Sí. Dice la palabra: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Perdón. Y entrando el ángel, 28. 28, sí. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Hermosa María. Como decíamos, ella era de una cuna humilde, o sea, pobre. Era una mujer, era muy joven, muy jovencita, considerando los cánones de hoy en día, que las mujeres se casan a edades más grandes. Ella tendría unos entre 14, 13, alrededor de 14, 15 años, que era la edad que más o menos se casaban las mujeres cuando podían procrear. Era una mujer ordinaria, como dijimos hace ratito, vivía en un pueblo. Nazaret. Era una región muy humilde, muy pobre, ¿verdad? Desamparada. Desamparada, había un comercio, inclusive tenía mala fama. Podemos ver más adelante cuando Jesús tiene un encuentro con Natanael, lo que Natanael dice de él. De Nazaret. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? Ok, entonces Sí. Esto nos sitúa en el contexto de María, de un contexto sociocultural bastante pobre, no nomás en lo económico, sino en todo sentido, socialmente hablando. Yo creo que María conocía al Señor y tenía una relación con Él, y eso era lo que la hacía importante, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces pensamos que para servir al Señor, cuando nos hace un llamado, pensamos que debe ser otra persona más preparada, con capacidad, y nosotros pensamos que no somos las idóneas, ¿verdad? Cuando Dios nos hace un llamado. Pero María, fue algo maravilloso, ¿verdad? Que Dios la escogiera siendo una mujer aparentemente ordinaria y común como cualquiera de nosotras, y el Señor la elige. La eligió. ¿Verdad? Volvemos al tema de que lo que tú dices, que para nosotros y bajo nuestra perspectiva, alguien no califica, o inclusive nosotros no calificamos, pero Dios elige a quien Él quiere, como la eligió a ella. Y dice la palabra que Dios escoge lo menospreciado, lo débil, ¿verdad? Lo débil. Dice, pero los planes de Dios nunca se van a ajustar a nuestra perspectiva humana, y Él escogió a ella, como puede escogernos a cada una de nosotras, y lo hace para el plan o la tarea que el propósito que Él tiene para nosotras. Vemos en Lucas 1, 29, 29 y 31, Mario, Rosy. Okay. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Luego dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Amén. Bien, Dios requería un acto de sumisión y obediencia. Sí. Que en el caso de María, como ninguno de los siervos antes llamados lo había hecho. Vemos algo que me recordó este acto de sumisión de María cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y va y está a punto de sacrificar a su hijo, pero no muere, no lo pierde, al menos hasta ahí.
El llamado de María, al igual que el de cualquiera de nosotras, trae consecuencias, al igual que trae bendiciones, definitivamente. Pero María dijo, vamos a ver en Lucas 1:34 y 37. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Si podemos ver aquí que la Biblia es muy clara desde el primer versículo en el libro de Génesis, cuando declara que Dios creó los cielos y la tierra, y luego del polvo creó a Adán y luego a Eva. Y si esto hizo con el primer hombre, ¿por qué no podría hacer algo con María también? Así es que no hay nada difícil ni imposible como para Dios, como para que una mujer, la que Él dispusiera, pusiera a ser la portadora de llevar en su seno el honor de concebir y dar a luz a Cristo, al Mesías. Entonces dice, pasamos un cachito cuando dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. Ajá. Es el 30 y qué. Dice el 36, habla de Elizabeth. Ajá. Y luego el 37, perdón. El 37. El 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, lo cual era, siendo ella estéril. Y le dice el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Okay. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Bien, esta es la primera parte que podríamos ver de la vida de María y de su llamado. Ella, después de esto, vemos otra cualidad de María. Cuando ella visita a Elizabeth, se va a visitar a Elizabeth, su prima o su pariente, madre de Juan el Bautista. Y el versículo 41 y 42 nos dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y bendita, ok. También dice, y exclamó a gran voz, así es, perfecto. Aquí algo que vemos bien interesante es algo que hay que resaltar, que una vez que María fue llamada a ser la madre del Mesías, y ella acepta el llamado de Dios y en obediencia, y dice, hágase conmigo según tu palabra, no vemos a una María que se sienta orgullosa por el don concedido o el favor concedido, porque antes dice que el ángel ha hallado gracia delante de Dios, y entendemos por gracia un don inmerecido, y lo que hemos dicho es que ella era una mujer ordinaria, que pudiera ser que no cualificaba para la tarea que Dios iba a encargarle, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede a veces? Que cuando Dios hace un llamado, algunos huyen, como lo hizo Jonás, o se enojan, o algunos se sienten orgullosos y entonces caminan como pavos reales y tratamos de hacer, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, pierden piso. No vemos aquí a esta mujer como diciendo, ahora soy la futura madre del Mesías, el Redentor, y por eso se llenara. De hecho, María dice, ¿y cómo será esto? No conozco varón. O sea, y es una enseñanza para nosotras, porque cuando Dios nos hace un llamado, nos da una tarea, decimos, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad?
Sí, no estoy capacitada. No estoy capacitada, pero algo muy importante, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Okay. Y nosotras que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo está en nosotras, entonces Él nos va a fortalecer en ese tiempo, ¿verdad? Y Dios nos va a dar el poder para hacer esa tarea. Y además, Rosy, ella siguió sirviendo. Sí. Al grado que fue a visitar a su parienta, sí, una mujer también que fue llena del Espíritu Santo y reconoció en María. Porque ella no sabía que María estaba embarazada. Ella reconoció, porque por revelación de Dios, que ella, María, estaba gestando a Jesús, Jesús su Salvador, de ambas, como lo dice más adelantito María. Veo yo a María una mujer que fue a ayudar a servir. Y a una Elizabeth que a pesar de su edad avanzada no sintió ni envidia ni se hizo menos, una relación muy interesante de una joven yendo a una anciana con más experiencia, con un camino andado y que también fue llena del Espíritu Santo, de la cual ella podría aprender y a la cual estaría sirviendo. Entonces 6 meses estuvo con ella. Así es una cualidad de sierva, sí, a lo que llamamos de que ella nunca, en lo que seguiremos estudiando, ostenta ella un estatus. Ya cambié de estatus. Siempre estuvo detrás, como una sierva. Y esto lo vemos aquí en el versículo 45 y 46 de Lucas 1 hasta el 47. Si quieres lo leo yo, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Veo yo aquí una mujer que se ubica en el punto, reconociendo su bajeza, como diciendo, Dios me ha bendecido, me ha favorecido, he encontrado gracia. Pero volvemos al punto, gracia es un favor inmerecido, no porque ella lo mereciera, sino porque Dios la escogió, porque sabía y conocía quién era María y no perdió piso y siguió adelante, junto con Elizabeth, gozándose y alabando y glorificando a Dios con su vida, con sus hechos, con su servicio a esta mujer y aprendiendo. Sí. Como decías tú. Y Elizabeth le dice, bendita la que creyó, o sea, era tan jovencita, quizás una adolescente, y ella es una mujer de fe, que demuestra su fe, ¿verdad? Entonces es maravilloso que otras personas puedan ver esa fe en nosotras, que le creemos a Dios, porque el Salvador nació. Así es. Ella creyó y el Salvador nació. Y fíjate, creyó a pesar de que, si vemos también en el contexto de María y de la situación en la que ella vivía, hablamos históricamente de que en su tiempo una mujer, en el caso de ella, que se embarazara fuera del matrimonio. Ella estaba comprometida, pero aún no estaba ya casada en la casa de su esposo. Y pues al ser una mujer pura y honesta, ella tuvo que revelar, estoy embarazada por causa del Espíritu Santo. Entonces ella se enfrentó en la decisión que ella tomaba al descrédito, a la burla, al rechazo, al desprecio, a la humillación, a ser apedreada. A ser apedreada, porque en ese tiempo las mujeres, si adulteraban infieles, les costaba la vida. Así de sencillo. A que ¿Y qué diría José? Loca. ¿Y qué diría José? Porque pues obviamente el hijo no era de él y él simple y sencillamente, como veremos, él en Mateo entra en escena lo que José. Sí, que dice
Ok. El capítulo 1 de Mateo, versículo 19 dice, Así José su marido, Así porque es. ya ya había un acuerdo legal Así en el es, desposorio. entre los padres. Sí, faltaba la ceremonia religiosa. Ya la nupcial, religiosa, sí, y que ella fuera acogida en la casa de su dice, esposo. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Era una reacción natural, Sí, muy natural, dado que no era su hijo. sí. Y él, al igual que cualquier hombre, pudo poner en duda su reputación, a pesar de que la conocía. Pero que dice aquí la palabra, que él era un hombre justo. Entonces vemos aquí, la pensaba dejar y cargar de alguna manera con la culpa, Sí. pensando que él había huido del compromiso. Más algo que me sigue maravillando de Dios es que cuando nosotros le decimos a Dios, a pesar de que no podemos todavía tener una perspectiva de lo porvenir, porque Él nos da revelación definitivamente, pero no conocemos todo lo que vamos a vivir. Pero al decirle sí a su plan, a su invitación, algo que me sigue maravillando es cómo Él acomoda las cosas para que actúen a nuestro favor, como es en el caso de María, que Dios va allanando el camino. Y Él se manifiesta con quien se tenga que manifestar, como lo hace con José, y lo vemos en el siguiente versículos, en el 20. Dice, ¿sí? Sí, en el 20. Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, muy bien. Entonces lo que nos dice aquí es que él la recibe. Y después vemos a Algo importante aquí también es que María le explicó lo que había sucedido. Sí. Él dudó y ella guardó silencio. Confió en lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Y la respuesta se dio al Dios mismo obrar en José, en el espíritu de José, revelarse a él y darle una posición a José para que él tomara también parte en esta historia. Porque él tomó a María y fue el padre terrenal de Jesús. Entonces vivieron y tuvo cuidado de su familia, de su familia, de su esposa, de su hijo, al grado de enseñarle y darle una educación, porque le llamaban el hijo del carpintero. Entonces vemos ya en esta escena o las que siguen a una familia. María es acogida en el 24 nos dice, lo leo yo, sí. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien, primero María obedeció, a pesar de lo que implicaba para ella. Algo que a mí me llama mucho la atención, que ella solamente le dijo al Señor, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, pero la Biblia no menciona que ella se preocupara por todas las cosas que iban a suceder y por lo que iba a enfrentar. Así es. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Así es. Porque yo puedo ver la rendición de María y cómo ella misma se presentó en sacrificio vivo al enfrentar todo lo que tú ya mencionaste, ¿verdad? Entonces esa actitud de María es maravillosa, y así deberíamos de ser nosotras y decir, sí, Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu sierva, hágase conmigo conforme a lo que tú quieres. Sí. Y es ahí cuando entonces Dios continúa su plan, como decíamos, allanando el camino, y revelándose a José para que él tomara su lugar como cabeza de familia, acogiera a mujer y al hijo que venía en camino. Y ella, María, se sujeta a su esposo,
Sí, sí, sí. Y viven como una familia normal. Sí. Pasan los años, nos narra algunos sucesos, Lucas, cuando vemos a María y José, que es llamado por orden. A José se le da la orden de ir a Belén, que era su tierra, a un censo. Ella, a punto de dar a luz, va a Belén, lo acompaña. Vemos la visitación de los magos, ya viviendo ellos en Nazaret. Vemos otra escena de ellos. Cuando llegan los pastores ahí donde está el pesebre, ¿verdad? Y empiezan a contar todo lo que el ángel les dijo acerca de Jesús, que era el Salvador, y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no andaba por ahí. No, no, sí. lo guardaba. Vemos una mujer prudente, sí, muy prudente. La vemos cuando van los magos, los de Oriente, sí, llevando regalos. Los vemos a José cuando le es revelado que tenga que huir, que se vaya a Egipto, sí. regresando de Egipto, y ella no la vemos en un papel. Sumisa, ¿no? Sí. Igual que a Dios, Así a su esposo. a su esposo, y que él tomara las decisiones importantes en este caso. Sí. Después vemos también a María, como decíamos hace rato, a una mujer influyente en las bodas de Caná. Sí. Primero, antes de eso, cuando lo llevan a presentar al templo, y Simeón los ve, y Dios le había revelado que él no moriría hasta que viera al Salvador. Y ve al niño y dice, pues ese es el Salvador. Y dice tan grandes cosas, sí, pero le dice algo muy importante, que su alma iba a ser traspasada. Por una espada. Por una espada, así es. Por eso ella... Puede uno vislumbrar lo que la vida y el plan de Dios para la vida de cada una de nosotras trae cuando nosotras decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Después, cuando Él nos llama a su servicio y no sabemos lo que vamos a enfrentar, pero Él nos va capacitando, nos va adiestrando, nos va madurando, nos llena del Espíritu Santo, nos va fortaleciendo, nos va dando sabiduría para ir enfrentando las cosas por venir. Después vemos a María y a José también, cuando Jesús se queda en el templo. Se les pierde. Se les pierde, sí, literalmente. Sí. Y esto no es nada que, es algo que a cualquiera nos sucede. A mí me llegó a suceder con un hijo. Ok, pasa la vida, y otro de los, ¿cómo se llama? La vemos a los pies, en Juan, a los pies. Bueno, fue influyente María porque cuando fueron las bodas de Canaán, ella le dijo a todos los que estaban ahí preparando, ¿verdad?, la fiesta, les dijo que hicieran todo lo que Jesús les dijere, ¿sí? Entonces, ella solamente influyó en ese aspecto, llevándolos a Jesús. Nosotros a veces llevamos a las personas a Jesús, pero para que les solucione sus problemas, y no es así. No. Necesitan primero conocer al Señor y recibirlo como su Salvador. Así es. Y también influyó en sus hijos. Claro. Porque dice la palabra en... Cuando Cristo va a Nazaret, que no pudo haber milagros, no pudo hacer milagros en Nazaret porque nadie creyó en él, y eso incluye a su familia, a sus hermanos. Sí, también. Ya el aire me voló el versículo. Ajá. Donde están los nombres de los hermanos de Jesús. Que son mencionados. Sí, pero ella también influyó en sus hijos, porque en Juan 2:5 dice que sus hermanos no creían. Así es. ¿Verdad? Y al final en Hechos 1:14 vemos que los hermanos están con María orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Bien. Otro de los pasajes que nos habla es Juan, cuando Jesús está a punto de ser, ya está crucificado. Y mismo Jesús le dice a Juan, algo bien interesante es que el tiempo había transcurrido, María empezó a ver a un Jesús ya no niño, influyó en sus demás hijos, pero hubo un momento en el que Jesús toma su camino. Sí. Toma su camino.
Y ella pudo haberlo hoy, como cualquier madre que no estamos a veces todavía muy de acuerdo en las decisiones que toman, o no entendemos a carta cabal cuál es el plan de Dios para su vida. Ella sabía, como todos los demás y como los judíos esperaban, a un Mesías que lo redimiera, pero a veces se les olvidaba que ese Mesías iba a morir, y Cristo lo dijo una y otra vez. Y ella tuvo que aceptar estas cosas. Número uno, que Jesús tomara su propio camino, se ajustara al plan de Dios, o más bien cumpliera el propósito y el plan de Dios para Cristo, que era redimir, morir para redención nuestra. Y esto, como decíamos hace ratito, era la espada que iba a atravesar el corazón de esta mujer. No nada más haber recibido a Cristo, a es criarle, que eran dos heridas tremendas, porque estás viendo morir al hijo que tú criaste. Así es. ¿Sí? Y de una forma y no fue bien tropiezo humillante, para él. Así sí, es, de no la más cruel, como lo peor de lo peor, a sabiendas de que no era lo que decían de él. Estaba entregando a su hijo. Era algo tremendo lo que ella estaba viviendo, ¿verdad? Veíamos hace rato que Abraham, Dios lo puso a prueba, pero finalmente Isaac no murió por mano de él, y Cristo sí murió. Sí. No por mano de María, pero murió de una forma cruel. Qué dolor tan grande. Humillante, de lo más bajo. Debió ser muy humillante. Y en ese momento María también ya era viuda. Sí. No solamente tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo, sino también la de su amado hijo, de su primogénito. Con él se estrenó en la maternidad. Entonces, no. Y también ver que él estaba muriendo por ella, por sus pecados. Así es. Porque ella era una mujer como nosotros. Exacto, como que dice ella. Todos necesitamos un Salvador. Así es. Ella lo dice en el Magnificat, porque Dios se ha dignado a mirar mi bajez. Dios mi Salvador. Mi Salvador. Sí. Y ella reconoce que ella también necesitaba un Salvador, como lo dices tú. Entonces, doble dolor. Doble dolor. Yo cuando recuerdo que Jesús murió en una cruz por mí, me duele porque Él murió por mí. Él tomó mi lugar. Así es. Fue humillado públicamente. A nosotros podrán humillarnos de vez en cuando, pero de la forma, y no, es que de imaginarlo es, no. Sí. En una ocasión yo le preguntaba a una mujer, ¿cuál sería la peor humillación que tú, hablando de esto, que tú pudieras vivir, la más baja? Ser violada públicamente. Dije, pues eso y más fue Cristo. Porque fue expuesto, desnudado, golpeado, humillado, violentado públicamente y sin tener pecado, por causa tuya y mía. Y algo muy importante, él fue llevado como una oveja al matadero y no abrió su boca. Si se hubiera defendido, no nos hubiera salvado. Así es. Oh, que nos quede en el ánimo. Sí. Aún Jesús estando en la cruz, ya muriendo, vemos cómo Dios, viendo que ella iba a quedar no solo viuda, sino sin el cuidado de su hijo, de su primogénito. Cristo mismo lo hizo con ella y lo hace con cualquiera de nosotros. Su amor, mostrándole su amor, dándole una orden al discípulo amado que acogiera a esa mujer, a su madre, y la cuidara. Y a ella le dijo, aquí tienes a tu hijo. Algo también que yo he escuchado, tú y yo como mujeres podemos entender lo maravilloso y lo hermoso de criar a un hijo, de concebir un hijo, verlo nacer, criarlo, educarlo, etcétera, etcétera, hasta que crezcan, verlos partir, inclusive algunas verlos morir. Y en este momento Cristo mismo está tomando el cuidado de ella y dándole todavía una tarea, llenando cada hijo que parte
físicamente, que se va al mundo, espiritualmente hablando, o inclusive físicamente que lleguen a morir. Es un dolor también terrible para cada una de nosotras. Sin embargo, Dios, Cristo mismo, no nos deja así sin hacer nada. He aquí un hijo, cuida de él. Todavía seguimos sirviendo, porque la muerte o las pérdidas de nuestros seres más queridos nos pueden dejar en la tumba. Hay mujeres y hombres que ante una pérdida su vida se detiene y mueren, o se crucifican o se sepultan con la persona que perdieron. Y María todavía, como mujer de fe, creyente, dependiente de Dios, discípula de Jesús, acata una petición de su hijo al ser acogida, o vete a la casa de este hombre para que él cuide de ti. Sí. Vemos la provisión de Dios para ella, y también que ella sigue sirviendo. Todavía hay vida después de cualquier pérdida que cualquiera de nosotras podamos tener. Volvemos al punto en el que nuestros hijos tarde o temprano crecen, tienen que tomar su propio camino, sus propias decisiones, inclusive cometer sus propios errores, escuchar el llamado de Dios. A veces ese llamado los va a llevar lejos de nosotras, a veces pueden perder la vida, no sabemos a qué cosas los pueda llevar Dios, y sin embargo debemos dejarlos partir a pesar del dolor que eso nos pueda causar, ya sea que partan físicamente o que pierdan la vida. Es algo que como madres debemos aceptar cuando trajimos un hijo al mundo que no es nuestro. Así es. Son de Dios. Así es. Y a Él le pertenecen, y Él hará con ellos como en su tiempo hizo con nosotros, llamarlos, revelarse a ellos, que escuchen su llamado, inclusive quebrantarlos, para que puedan entrar en el plan de Él y ser salvos como somos tú y yo salvas. Amén. Bien. Ella se va, como dice que Juan la acogió desde ese momento. Hay tarea para nosotras cuando veamos mujeres u hombres que han perdido algo. Aquí estamos todavía sirviéndole al Señor, y para aquellos que hemos perdido algo también tenemos la oportunidad y el privilegio de seguir sirviéndole al Señor. Después vemos en Hechos 1, como hablábamos hace ratito, de que ella, la vemos... Hechos 1:14. 14. Dice, sí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien. No solamente vemos a una sierva humilde, sencilla, influyente, obediente, valiente. Vemos una mujer de oración. Sí. Dice la palabra de Dios que la oración cambia las cosas. Y algo que veía yo en Gálatas, no, se me perdió el versículo también, cuando en Primera de Timoteo, perdón, es en Primera de Timoteo cuando dice que oremos por nuestras autoridades. Sí, que dice, perseveremos en las horas. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así es. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces, concluimos que los planes de Dios, el propósito de Dios para la vida de cada una de nosotras es bueno, agradable y perfecto. Amén. Al estar en una actitud de ruego y de oración, estamos rogando por la vida venidera de los seres que todavía están aquí, porque dice que Dios no retiene su tardanza en venir al mundo, porque quiere que todos nos salvemos. Él no quiere que nadie perezca. Así es. Y todas sabemos, a veces quisiéramos ya estar allá, pero a pesar de las pérdidas, a pesar de las tragedias, a pesar de cualquier cosa que pase en nuestra vida, hay vida después de la muerte. Sí.
en el plano físico y en el plano espiritual. Si estamos todavía aquí, tenemos algo que hacer. Sí. Tenemos una esperanza, una vida venidera. Y si amamos verdaderamente a nuestros semejantes, nuestra familia, nuestros hermanos, queremos que ellos nos acompañen. Esa vida de oración es para poder interceder por todos ellos, ser una muralla, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad, del plan de Dios para cada uno de nosotros, que es primeramente ser salvos. Sí. Y después recibir un llamado. Bien, algo para concluir, después de todo lo que hemos hablado, es dos cosas. Hablábamos en un principio o haciendo referencia, que si hoy en el tiempo de María, más bien, si hoy en día un embarazo fuera del matrimonio es algo bien difícil de aceptar. Y María, como la pusimos en su contexto, era una situación verdaderamente peligrosa porque le podía costar la vida. Y sin embargo, ella contestó, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién? La palabra del Señor, el plan del Señor para la vida de María. Algo que me hace pensar en contraposición a todas las ideologías que hoy en día vemos, ideologías humanistas y un feminismo radical que dice mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Y estamos tan lejos de Dios. Bueno, esas personas están tan lejos de Dios e ignoran que la voluntad de Dios se va a cumplir, porque ni es su vida, ni es su cuerpo, ni las decisiones que tomemos. No sabemos. Yo he escuchado los testimonios de mujeres que han decidido abortar y no me voy a meter en ese tema, pero han sido catastróficas. Lo que sí quiero enfatizar es cuando Dios viene a nuestras vidas a hacernos una invitación primeramente, a recibirlo, a ser nuestro Salvador, porque eso viene primero, y después hacer un llamado a su servicio. Todas nosotras, como decíamos en un principio, hemos hecho planes en nuestra vida. Yo me acuerdo que a los 17 años tenía un plan de vida y carrera y bla, bla, bla. Y hubo una situación que todo lo cambió, absolutamente todo. Y aquí estoy. Decidí aceptar que la voluntad de Dios era lo que haya sucedido en esa historia familiar, pero que le dio un vuelco a mi vida y a todos mis planes los trastocó. Podemos tomar dos actitudes. Ay, sí, Señor, acepto. Pero no es la actitud. La actitud que vemos en María es: hágase en mí según tu palabra, y siguió adelante confiando, dependiendo de la seguridad que Dios le podía dar, de que Él iba a actuar en su vida, de su protección, su provisión, de su compañía, de el consuelo que le pudo dar en la pérdida de su hijo, que todo el camino que ella vivió hubo muchas bendiciones, pero también muchas lágrimas. Sí. Y el Señor estuvo en cada momento de su vida. Después de Hechos, donde habla Hechos de que ella perseveraba en oración, no se habla más de ella, no, nunca más. Pero es algo que podemos aprender, que su nombre está escrito en el libro de la vida, igual que está escrito el nuestro, porque hemos confiado en Dios. Y mi pregunta es, para cada persona que nos escucha, amiga, hermana, si Dios, cuando viene a nuestra vida, que seguro viene, en la vida de cada una de nosotras, hay un momento que Dios irrumpe, hay enviados, hay palabra, hay invitación de Él a nuestra vida para recibirlo, amarlo, recibirlo como nuestro Salvador, tener un encargo de Él, un ministerio. ¿Cómo o cuál es nuestra respuesta? Sí. ¿Cómo contestamos? Hágase en mí según tu palabra. Sí. Querida hermana, amiga, la decisión es de ellas. Sí. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.